Buenas tardes. Es un verdadero honor estar aquí. Es un verdadero honor haber sido invitado. Gracias. Y lo que estoy por contarles es complementario de lo que acaba de exponer Daniel. De hecho, cierra con un eje con el cual yo quería arrancar. Valores. Y la idea de un valor. El valor verdad, el valor justicia. Estas ideas, que son dos de los tres ejes de los cuales hoy fui convocado a dialogar, son verdad, justicia y palabras. La idea de las palabras, lo que valen estas. Palabras como instrumento y como medio. Y lo que estamos observando en todos estos últimos años es un bastardeo de los tres ejes, del valor verdad, el valor justicia y de las palabras y lo que ellas deberían significar. En una tensa relación, en una necesaria tensa relación en el caso de los valores verdad y justicia. Y en esto me aprovecho de mi costado como periodista. Soy abogado y periodista. Y lo que he ido observando en todos estos años como periodista es que esta tensa relación que debería existir cuando jueces, que al menos en teoría buscan el valor final justicia, y los periodistas que como valor final moral van por la verdad. A veces verdad y justicia se complementan, se unen, significan lo mismo, muchas otras veces no. Ahora, este punto implica algo más. Cuando nosotros, y aquí ya me siento más por el eje de la verdad, tenemos que lidiar con, por un lado, la verdad oficial, y aquí ya empezamos a hacer ruido, y el otro es cuando empiezan a decir que la verdad es relativa. Y esto lleva necesariamente entonces a un bastardeo, y que la derivación en el caso del periodismo te lleva a que, por ejemplo, te digan que ya no es posible alcanzar el periodismo objetivo. Y eso a su vez deriva entonces en un periodismo militante. Y fíjense cómo vamos usando distintas caracterizaciones, ¿no? Oficial, relativa, subjetividad, militancia. Y eso necesariamente termina en un programa como 678 o en una idea como bajada de línea. No sé si quedó claro si eso es periodismo. Ahora, ¿qué implica esto? Que los ejemplos se acumulan. Y solo anoche, mientras que estaba tratando de hacer justamente un ordenamiento de esto, decía cómo esto, la idea de verdad se terminó tergiversando y terminamos con, por ejemplo, una verdad oficial que sostuvo en su momento que Guido Alejandro Antonini Wilson jamás pisó la Casa Rosada, hasta que terminó apareciendo el video de Canal 7, o que Vudú sostuvo que no conoce a Alejandro Van den Brule, o que, en definitiva, el caso Chicone, que él no tenía nada que ver, o que él no constituyó una sociedad en un médano, o que incluso, como trató de explicar su enriquecimiento patrimonial, que su abuelo tiene un campo en Paraguay, y en la zona donde dijo que estaba el campo es en realidad una reserva natural histórica en Paraguay. Del mismo modo que tenemos el INDEC, con K, o que se impulsó una ley de medios que en teoría no iba a ser contra un medio en particular, o la idea del relato. Y eso ya es un momento cúlmine de esto. Cuando tenemos entonces un fútbol para todos, que fue anunciado por un jefe de gabinete como Aníbal Fernández, que dijo que no iba a costar un peso al gobierno nacional, y ya lleva 8.000 millones de pesos. Una cifra que es tan elevada que es inabarcable, pero que al mismo tiempo, para que se tome como parámetro, un hospital materno-infantil de alta complejidad en Río Gallegos, como el que ahora están construyendo en el lugar de ellos, el lugar donde ellos se sienten propios y donde quieren tener un hospital de excelencia, cuesta 650 millones de pesos. Eso implica que ya para hoy ya podrían haber construido 12 hospitales materno-infantil de alta complejidad en todo el país. Eso implica que entonces nuestros chicos, en vez de tener que venir desde Jujuy hasta el Garrahan, si tienen suerte, un hospital, un avión sanitario, podrían tener un hospital de alta complejidad, uno cada 2 provincias. Verdades y prioridades. Del mismo modo que no hay desnutrición en la Argentina,
Del mismo modo que Milán y Joclender son inocentes. Del mismo modo que YPF, por suerte la recuperamos cuando Néstor Kirchner antes había sido lobista de Repsol. Y del mismo modo que Cristina Fernández de Kirchner afirma que no es socia de Lázaro Báez, pero a partir de las revelaciones surge y el propio titular de la FIP termina admitiendo que tienen vinculaciones comerciales. No queremos hablar de sociedades en sentido amplio. Vinculaciones comerciales ya le hemos encontrado 18. Literalmente 18 vinculaciones comerciales. Y por último, tenemos a la presidenta afirmando que el fiscal general Alberto Nisman se suicidó, o que en realidad lo mataron, o que en realidad no tiene claro. Y que algo más relevante, quizás que esto, es que en definitiva estamos ante unas mamushkas. ¿Y qué hablo con esto? Tenemos la investigación del atentado, la investigación del atentado, la investigación sobre el encubrimiento de la investigación del atentado, la denuncia sobre el encubrimiento de la investigación del encubrimiento de la investigación del atentado, y ahora tenemos una investigación sobre la muerte del fiscal que denunció el encubrimiento de la investigación del encubrimiento de la investigación del atentado, y no sabemos nada de ninguna de todas esas mamushkas. Ahora bien, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y hay veces en que la verdad sale por lo que un amigo denomina fuego amigo. Cuando intentan defenderte solo te hunden. Y más de una vez han tratado de explicar lo que no se puede explicar, y al intentarlo se hundieron, se expusieron. Y sin hablar del caso Nisman, se puede recordar otra vez el caso Chicón, en el cual intentaron defenderlo al vicepresidente de la Nación con un supuesto dictamen, en el cual citaron apenas 3 líneas para tratar de defenderlo. Ese dictamen era del Ministerio de Economía, y el dictamen en realidad eran 5 carillas, que durante 5 carillas le decían no firmes. Cuando intentaron defenderlo con eso, en definitiva lo único que hicieron fue exponer la existencia de ese informe que hasta ese momento se desconocía. Entonces, la verdad, tarde o temprano, aunque sea por fuego amigo, sale a la luz. Y por último, ojo, porque las mentiras no son solo del kirchnerismo. Y ya recuerdan un ícono de los años 90 que fue las patas de la mentira. ¿Recuerdan aquel suceso que hubo en su momento? Ahora bien, ¿por qué estoy hablando tanto del kirchnerismo? Porque por supuesto que las miradas se concentran allí. Porque en definitiva dominan la escena nacional hace 12 años, o sea que es algo natural que esto sea así. Pero también debemos remarcar que hay una tendencia natural de esta sociedad a aceptar las mentiras como si fueran verdades. Y recuerdo otra vez, para no concentrarme solo en el kirchnerismo, cuando Carlos Menem gana la presidencia, reeligen en 1995, él ya llevaba la leche de Spadone, Vico, Ferrari, Diputrucho, María Julia, Aerolíneas, Entel, AMIA, Embajada, la muerte de Carlitos, y nosotros le dimos la reelección. Y sosteníamos que era rubio y de ojos celestes, y según Gino Bogani, era uno de los 5 hombres más elegantes del planeta. ¿Recuerdan? Y ganó la reelección. Cuando la sociedad no quiere ver, no quiere ver. Ahora bien, el punto entonces es aceptarnos y entonces empezar a modificarnos. Aceptar que somos Argentina, un país adolescente, y empezar nuestra moderación. Toma tiempo. Y hoy estamos mucho mejor que en 1983. Mucho mejor que en 1976. Pero tenemos nuestros avances y nuestros retrocesos. Hay un muy buen libro que se llama Why Nations Fail, ¿por qué las naciones fracasan? Y marca esta idea de que no es por cuestiones geográficas, no es por otro, es simplemente por una cuestión de instituciones. Y este es el punto clave. Y en definitiva, uno de los mejores politólogos que ha dado jamás este país, que es Guillermo O'Donnell, hablaba de la democracia delegativa, es decir, esta creencia de que nosotros solamente tenemos que, para cumplir nuestro rol como ciudadanos, votar. En la idea de que nosotros votamos y te veo dentro de 2 años
o dentro de 4 años. Si no me gustó lo que hiciste dentro de estos 4 años, banderín del offside y empecemos de nuevo. No funciona así. Por el contrario, y con esto ya cierro, una de las entrevistas maravillosas que yo por suerte he tenido fue a Antonio Di Pietro. Y no es casual que hable de este fiscal italiano. Antonio Di Pietro fue uno de los grandes protagonistas del Mani Pulite. Eran 3. El juez Borsellino, el juez Falcone y el fiscal Di Pietro. A Borsellino lo mataron. A Falcone lo mataron. Di Pietro se tuvo que ir a vivir a América Central con otra identidad. Marco Canale se llamaba. Mientras que le iniciaron 900 causas penales. 900 no es un número voleo, 900. Las ganó todas, las demolió todas, las derribó todas. Ahora, él sostiene, cuando lo entrevistaba, que la forma en la cual ellos pudieron avanzar con el Mani Pulite fue porque hubo una sociedad que dijo basta. Y eso lleva a un compromiso social. Y cuando nosotros hablábamos de Argentina, lo que me dijo fue 2 ejes. El primero, en el caso del Mani Pulite, fue una alineación, esa fue la palabra que usó, alineación astral. Y a veces se dan esas tormentas perfectas. Ahora estamos en una circunstancia única en 12 años en la cual modificaremos el sistema, los representantes del sistema más importantes de los principales 3 distritos de este país: ciudad, provincia y nación. Hay una oportunidad. Y lo otro que dijo el fiscal Di Pietro fue que cuando hablábamos sobre las realidades de Italia y Argentina, en un momento me frena y me dice: lo que Argentina necesita es una reacción ciudadana. Muchas gracias. Bien, si algo ha sucedido hoy aquí, una vez más, es la posibilidad de entender que el uso responsable de la palabra tiene 2 rasgos distintivos. En primer término, el señalamiento de lo complejo, rehuir el campo de las simplificaciones seductoras y vacías y demagógicas, devolverle al análisis de la realidad su complejidad, la riqueza de sus matices. Y en segundo lugar, cuando la palabra está utilizada con una vocación de análisis y de verdad, revela hasta qué punto nosotros somos realmente lo que hacemos con el lenguaje. Lo que podemos hacer con las palabras es lo que hacemos con nuestras instituciones, con nuestro sentido de la convivencia, con el significado que le atribuimos al prójimo y con la identidad que nos arrogamos o decidimos tener. Daniel Sarsay se refirió a la forma en que la perversión, como transgresión de fronteras, de límites, de disposiciones jurídicas, incide necesariamente en la degradación de una comunidad y proviene al mismo tiempo de una comunidad que no tiene sentido de la consolidación de su propia legitimidad. Dio 2 ejemplos notables de Sarmiento que permitieron, uno de Sarmiento, el otro justamente de Ingenieros, donde se advierte algo muy importante que creo que todos valoramos mucho. Estos 2 hombres, a los cuales él les citó, preceden en el tiempo a todos nosotros. Sin embargo, son hombres venideros. Son hombres que por su enunciación vienen después de nosotros, porque remiten a sensibilidades, percepciones y deberes que aún no son deberes con los que hemos cumplido. Sarmiento no es un hombre del siglo XIX, es un hombre del siglo XXI, porque estamos hipotecados con lo que él propone. Entonces no los podemos caracterizar ni a él, ni a Alberdi, ni a Ingenieros, como hombres que nos preceden. Son hombres con los que seguimos contrayendo una deuda de realizaciones que, en la medida que se cumplan, permitirán que pasen a ser hombres del momento pasado en que vivieron. Esa es una de las grandes paradojas que encierra el clasicismo del pensamiento y la literatura argentina.
Nosotros no tenemos hombres que por su pensamiento nos precedan. Tenemos hombres que están por delante nuestro, señalándonos con qué debemos cumplir, para que ellos puedan llegar a ser hombres del pasado y nosotros tener algún futuro al respecto. Alconada Mundt trazó, creo yo, una caracterización de la verdad y de la justicia como valores y de la palabra como recurso que puede estar orientado igualmente hacia lo que él llamó distorsión, no perversión, pero sí distorsión, como un proceso de tergiversación profundo de todo aquello, que puede hacer de nosotros ciudadanía. Sus ejemplos fueron abrumadores, están en la memoria de todos nosotros, pero habrá que preguntarte si están en la vivencia de todos nosotros, como para impulsar en nosotros ese trabajo fundamental que es el de buscar la dignidad a través de un compromiso creciente con la demanda de lo que no puede ser olvidado. No dejo de señalar el desafío hecho a la oposición también, porque a la luz de lo que él nos ha dicho y caracterizado, el oficialismo se recorta como el que ha practicado en estos 12 años una honda tergiversación de la verdad, pero la oposición tiene igualmente por delante una tarea gigantesca que habrá que preguntarse si está preparada para llevar a cabo. Si la responsabilidad con que va a asumir esta herencia es la responsabilidad de quienes van a construir en el tiempo la dignidad de la palabra, la dignidad de la ley, la dignidad de la justicia, los valores que permitan que nos reconozcamos como una nación. Debemos aceptar nuestra deuda con el pasado, debemos aceptar nuestra deuda con el porvenir. Y de esta convergencia entre lo que sepamos aprender y lo que estemos dispuestos a realizar, es posible que pueda delinearse lo que hoy es indispensable en tener la capacidad de comprender que es nuestro porvenir necesario. Muchísimas gracias y hasta pronto.